Bueno, como lo dice Nicolás, pues realmente nosotros tenemos unos grandes retos en Antioquia, con un gobierno en contra además, eso lo sabemos todos, pero también hay otros retos muy importantes y es en Antioquia la baja productividad, las brechas digitales, el acceso a financiamiento de nuestras empresas. Ahí tenemos unos grandísimos retos porque una cosa son las grandes obras de país, las grandes obras de región, pero otra cosa es lo que mueve la economía, quién mueve la economía y cuáles esos grandes retos que tenemos para sacar a nuestras empresas adelante. Pienso que hay esos tres retos y desde el gremio que estamos haciendo, un tema grandísimo en transformación digital para las empresas, tratando de cerrar esas brechas, trabajando en un tema de financiamiento colaborativo también para las MIPYMES, no solo de la región, sino del país. Entonces, ahí vamos trabajándole a esos retos. Bueno, no, totalmente de acuerdo con Laura, ProAntioquia y las grandes empresas han hecho un gran trabajo realmente, pero nosotros, las MIPYMES, somos el tejido empresarial más grande del país. Nosotros representamos el 99% de ese tejido empresarial y asimismo se refleja en las regiones. Y míreme, si nosotros siempre hablamos mucho del cierre de brechas de ciudad-región por una sencilla razón. La gran empresa está concentrada en el área metropolitana. Son muy pocas las grandes empresas que hay en los territorios. El territorio, nuestros 125 municipios, tienen más micro y pequeñas empresas, ni siquiera medianas. Entonces, nosotros le apostamos a tener empresas con propósito, porque, por ejemplo, en los municipios es muy importante el tema de la compra local, del desarrollo de proveedor local. Lo que pasa es que también tenemos que entender que el tejido empresarial nuestro es un tejido empresarial que camina solo, vive solo, sin ayuda de nadie, con ese 70% de nuestras utilidades a dárselas al gran socio que es el Estado, y un Estado que no nos devuelve absolutamente nada, y mucho menos en este momento con el gobierno que tenemos en contra. Entonces, ahí tenemos que colocar la lupa en ese tejido empresarial que realmente es el que genera desarrollo económico y social en los territorios. Estamos hablando de sostenibilidad desde los micro y pequeños, y eso no solamente es en Antioquia y en los municipios de Antioquia, se refleja en todo el país, en todos nuestros municipios. Somos de micro y pequeños empresarios, porque ahí es donde realmente nos tenemos que sentar a construir desde los territorios. Es difícil articular. Ese es un gran reto que tenemos, porque si bien es cierto, nosotros tenemos aquí el CUE, y que es muy importante, pero realmente es muy excluyente. Yo siempre he sostenido que el CUE es para un grupo élite de empresas, de empresarios, y las universidades. Yo me he reunido con los rectores para que miremos cómo se genera ese diálogo social, realmente para que pueda estar incluido todo, la universidad, empresa, Estado y sociedad. ¿Cómo nos tenemos que escuchar? Y cómo podemos, dentro de ese diálogo franco, construir juntos. Pero eso realmente hoy no se da. Y ese es un gran desafío y un gran reto que tenemos de ese acercamiento, porque no puede ser para 200 personas que van al CUE, sino que esto tiene que ser para toda la región. Bueno, para pasar a la acción es importante, digamos, en las empresas, el tema de la compra local. Nosotros somos de comprar marquilleros, de comprarle al extranjero y no apoyamos lo local. Si nosotros apoyamos lo local, esa es una acción muy importante. La segunda, desde el gremio, nosotros estamos trabajando en un tema tecnológico muy importante. Nosotros creamos un centro de tecnología para las MIPYME y dentro de ese centro de tecnología tenemos MIPYME Negocia Latinoamérica, que en este mismo salón, entre otras cosas, el 29 de julio lo lanzamos con 6 embajadores de Centroamérica y el Caribe. Y MIPYME Negocia
permite algo, y es democratizar los accesos, acceso a mercados más amplios, acceso a financiamiento, acceso a formación. Entonces nosotros estamos enfocados en cerrar esa brecha digital de nuestras MIPYMES. Yo pienso que ese es el gran reto y la acción que está haciendo ACOPI hoy. Bueno, a mí me parece ese un tema fundamental y más en estos momentos que tenemos de país. Desafortunadamente, la generación de confianza requiere muchas cosas y requiere es el paso y el propósito de cada uno, el compromiso de cada uno para que eso se dé. En ese diálogo, como hablábamos ahora, se tiene que generar un diálogo social, un diálogo entre las empresas. Nosotros nos soñamos, Cristian, que todos los empresarios de este país nos sentemos en un diálogo y en una sola voz. Y eso haría la diferencia. Pero es muy difícil. Nosotros, la idiosincrasia nuestra no permite muchas veces esa generación de confianza, ese trabajemos vos y yo. Es difícil trabajar con el otro, porque entonces está el tema de las competencias, está el tema de que no, es que yo no quiero trabajar contigo porque es que me robas la idea. O sea, eso todavía existe, eso es increíble. Eso debió de pasar hace mucho rato, pero todavía hoy eso persiste en nuestro medio. Entonces, yo pienso que es de trabajar. ¿Qué hacemos nosotros como gremios? Eso, ir construyendo de a poquito, ir trabajando con el uno, con el otro, generando confianza. Nosotros tenemos en ACOPI los PRODES, que son programas de emprendimiento empresarial sectorial, que se unen 15 o 20 empresas para trabajar conjuntamente con unos propósitos comunes, pero siendo individuales en su crecimiento. Entonces, se apoyan mucho, pero son 15 o 20. Y tenemos 75 PRODES. Entonces, pero de ahí en adelante, imagínense las miles, los millones de empresas que tenemos nosotros. Y eso hablando de la empresa formal, porque aquí no hemos tocado un tema muy importante, la informalidad. Y esa brecha de informalidad que todos los días es más grande. Culpa, claro. Este gobierno, por ejemplo, ha hecho que ese cierre de brechas, hablando de la famosa economía popular, por ejemplo. Entonces, siempre se está subsidiando a la economía informal, a la economía popular. Entonces, ¿cómo vamos a crecer? Y ahí no se generan las confianzas. Entonces, yo pienso que ahí es de un diálogo tú a tú, poco a poco. Lo que nosotros hacemos es un apostolado. Los gremios somos un apostolado, de ir llevando como ese mensaje, de ir llevando ese diálogo, de irlos llevando, evangelizadores, sí. Pero como decía María José ahora, pastora, como decía María José ahora, míreme, los empresarios somos héroes. Porque es que hacer empresa en este país es lo más difícil del mundo. Porque nosotros, ni en este gobierno, ni en otros gobiernos hemos tenido unos apoyos de la institucionalidad, de los gobiernos, de decir que se sacan unas políticas públicas que realmente valgan la pena, que fortalezcan el tejido empresarial, porque ¿quién genera el empleo? Nosotros, pero en eso no se fijan estos gobiernos. Entonces yo pienso que ahí sí, en esa generación de confianza, mucha tela que cortar. Gracias.